Hola, soy Facundo Guadagnino, bienvenidos a otro episodio de Diálogo Podcast y esta vez estoy con Horacio Tarcus, reconocidísimo historiador, imprescindible, diría, para Argentina, América Latina y el mundo, vamos a hacerlo internacional. Pero esta vez no estamos reunidos para hablar tanto de su trayectoria, sino de su relación con alguien muy particular que ha fallecido recientemente, muy particular en su vida, que fue Juan José Sebrelli. Así que para eso estamos hoy. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Facundo, un gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío y la verdad, yo creo que, a ver, para poder comenzar, yo sé que fuiste alumno de Sebrelli en los cursos. Ahora, ¿cómo fue que llegaste a esos cursos de Sebrelli y en qué año? ¿En qué año? Fue en los 70 y algo, ¿no? Efectivamente, mirá, cómo llegué, la historia es así. Yo ingresé en el año 77 a la carrera de Historia, en la época que la Facultad de Filosofía y Letras estaba en la Avenida Independencia, donde hoy funciona la Facultad de Psicología. La habían mudado hacía muy poquito ahí. Eh, Era un periodo muy duro para la universidad, universidades intervenidas, profesores expulsados de la universidad, muchos exiliados. Y bueno, recuerdo que para ingresar a la facultad había que presentar la libreta, o sea, había un control muy estricto de quién ingresaba, quién no ingresaba. Eh, Era un régimen disciplinario muy severo. Eh, Recuerdo que las cátedras que habían quedado eran cátedras muy tradicionalistas. Sí, sí, habían quedado, digamos, los profesores, digamos, menos innovadores, que menos habían contribuido a la renovación universitaria de la década del 60 y principios de la década del 70. Y aliados al régimen, ¿no? El trato, O sea, como... en general sí, o más bien neutros o indiferentes. En realidad se hablaba poco de política, era un riesgo hablar de política, pero se infería una quiesencia con el régimen. Incluso te digo más, en el año 78, si mal no recuerdo, o en el mismo 77, el profesor de introducción a la economía era Alberto Venegas Lynch. Así que yo cursé un año entero con él. Siempre con mis compañeros nos acordamos, teníamos como libro de lectura su tesis, ensayo acerca de la superioridad del sistema liberal. Eh, yo tenía alguna formación previa, me sorprendía porque ese liberalismo no nos sonaba muy a liberalismo. Después entendí que eso era lo que se llamó neoliberalismo y después libertarianismo. Pero bueno, fue interesante, digamos, rescato haber aprendido. No aprendí economía, no se estudiaba economía, se estudiaba como, te diría, como la ideología del neoliberalismo. Eh, a ver, yo como un joven politizado, inquieto de la época, tenía mucho interés en aprender economía. En aquella época pensábamos que el- el- en la economía estaba de algún modo la clave de bóveda de los procesos sociales y culturales. Y, y no, yo esperaba conocer los procesos de formación de los precios, procesos productivos, ciclos económicos, no se veía nada de eso. Era un abordaje muy O sea, filosófico, muy un abordaje más austríaco, ¿no? O sea, un abordaje sin matemática y con Hayek, Mises, ese tipo de cosas. claro. Sí, no solo sin matemática, te diría sin teoría económica moderna, porque lo que ahí se criticaba era en bloque, un poco como el discurso actual de Milei, se criticaba en bloque desde, digamos, desde el marxismo al keynesianismo sin escalas, ¿no? O sea, se, era como una filosofía de cuestionar cualquier tipo de intromisión
social o humana o política, como la quieras llamar, en un orden mercantil que era natural, que era bueno, que era equilibrado, que era justo, que tenía una justicia distributiva implícita y que no se debía tocar. Y sobre eso trabajamos un año. O sea, era muy... Cuando te quiero decir que no estudiamos economía, o sea, no vimos... Eh, ¿Yo qué hice? Cuando terminé esa cursada y que me sentía huérfano de teoría económica y de estudios sobre desarrollo económico, me compré el manual de economía de Schumpeter y me puse a leer Schumpeter. ¿Por qué? Porque quería saber los términos de la economía. Esto era un abordaje muy filosófico. Venegas Lynch estuvo apenas 2 años, era un economista totalmente desconocido, absolutamente marginal, no era un tipo prestigioso, su tesis se la había autoeditado, y bueno, era como una suerte de apología permanente del mercado. Después, las otras materias tenían una bibliografía muy, muy, muy tradicional. Eh, y para no extenderme en esto y volver al eje de tu pregunta, yo en el año 77 mismo estaba muy disconforme con la carrera. Yo entré con una enorme vocación por la historia, me puse a leer los textos que me daban mis profesores, con esa relativa docilidad que uno tiene a los 18, a los 19, a los 20, que te ofrecen un programa con una bibliografía y te compras esa bibliografía y te sumergís en lo que te dan, pero de algún modo no respondía a las preguntas de aquel tiempo, digamos, de la segunda mitad de los 70, esa bibliografía. Uno echaba de menos algunas lecturas históricas que habíamos heredado de años anteriores, una prima mía me pasaba algunos libros, o sea, digamos, ya existían y estaban traducidas al español las obras de Hobsbawm, por supuesto, no se veían. El debate, este, el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo entre Maurice Dobb y Paul Suissi, no se veía, figuraba en algún programa a pie de página, pero digamos, la bibliografía era muy tradicional. Y en algunos casos buena, digamos, clásicos, Henri Pédien, para estudiar la historia medieval, pero eso ya era una bibliografía clásica que había sido superada. O sea, yo te diría, ya hablando en términos historiográficos, era una historiografía pre-escuela de Annals, no ya solamente prehistoria social, prehistoria económica moderna, ni hablar del marxismo. Y entonces aparece un amigo, hoy periodista, pero en aquel momento estudiante de historia, Gerardo Yomal, y me dice, mira, yo conozco al ensayista Juan José Sebrelli y él se ofrece a dictar un curso de introducción a la historia. Y, y yo me interesé, vi el programa estaba escrito a máquina, era una hojita escrita a máquina, y le dije, qué interesante el programa. Le dije, ahora, le digo, yo había leído Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, no había leído, pero conocía a Vaperón, aventurero militante, y le dije a mi amigo Gerardo, le dije, pero Sebrelli es un peronista de izquierda, más en la línea de Jorge Abelardo Ramos o de Rodolfo Puigros. Y Gerardo me dijo, bueno, no, él tampoco tenía un conocimiento demasiado preciso. Me dijo, no te creas, es un hombre de izquierda, puede ser que haya sido así algún tiempo. Yo todavía no había leído el libro que había salido en 1975, Tercer Mundo, Mito Burgués. Entonces, bueno, fui a una primera clase y me resultó excepcional. Me acuerdo que hizo una presentación de la teoría de las clases sociales, que es una clase social, y todo lo que veíamos en la facultad, ese historicismo que llegaba a Benedetto Croce,
que veíamos con Pérez Amuchasti. Sebrelli iba más allá, o sea, nos presentaba las tesis croceanas y atrás de Croce venía la crítica de Gramsci a Croce y detrás de Gramsci venía Henri Lefebvre y con citas de Adorno, que tenía una ubicación un poco imprecisa de la escuela de Frankfurt. Me acuerdo que trajo un texto de Sartre, un texto marxista de Sartre. Yo era un pibe, tenía 18, 19 años, y le dije, bueno, Juan José, pero mire, Sartre con sus posturas existencialistas. Me dijo, no, me dijo, vos tenés que leer la crítica de razón dialéctica. No, uno en la ingenuidad hacía como ubicaciones muy generales, ¿no? Sartre, existencialista, Croce es el padre del historicismo y con él empezó y terminó. Y entonces se abría todo un mundo. Y me acuerdo que en una de esas primeras clases yo cité una bibliografía a la que tenía acceso en ese momento. Me había comprado 2 gruesos tomos de los escritos juveniles de Plejano, que era un marxista ruso, considerado el padre del marxismo ruso. Claro, era un marxismo muy determinista, y me acuerdo que le dije, pero Plejano dice otra cosa. Y me acuerdo que fue iluminador. Me dijo, bueno, no, Plejano dice, es una línea dentro del marxismo, la línea más determinista, tenés que leer el historicismo. Bueno, entonces no solamente se desarrollaron esas clases a lo largo de todo el año, sino que Sebrelli nos prestaba estos libros. Libros inhallables, ¿no? Inhallables en el contexto del año 77, del año 78. Y entonces, bueno, yo empecé a verlo. Esto era los sábados a la tarde. Éramos, en el primer grupo, éramos 5, si mal no recuerdo, 5 personas. Un historiador que después se dedicó a la arqueología, Yanir, hoy vive en Israel. Un economista, en ese momento un joven estudiante de economía, Roberto Iglesias, y, y alguien más. Éramos 5 personas que íbamos los sábados, si mal no recuerdo, de 5 a 7 de la tarde. Juan José exponía durante unos 40 minutos y después se daba un debate muy animado. Y algunos nos quedábamos, Sebrelli nos recomendaba llegar de a 2 en 2, o sea, 7 menos 10, 2 personas, 5 menos 10, 5 menos 5, 5 para no aparecer ante el vecindario como un grupo que se reunía a hacer político o a conspirar sobre no sé qué, y lo mismo para irnos. Y yo me solía quedar último, y me quedaba conversando varias horas a veces, y a veces lo veía en la semana. Y el trato de Sebrelli era muy, muy afable, le encantaba discutir, le encantaba discutir. O sea que a él le resultaba muy animado que yo llegara con mis preguntas un poco ingenuas, e inclusive le retrucara y él volvía a retrucar, y podía cambiar el curso del programa. Si, por ejemplo, una discusión sobre los sentidos del historicismo quedaba inconclusa, él, en lugar de seguir con el punto del programa que estaba escrito, él preparaba una clase. Entonces vos veías una dedicación extraordinaria y una pasión puesta en la docencia que él nunca había ejercido. Porque recordemos que él era una especie de maestro frustrado. Él había egresado de la escuela normal, trabajó pocos años como maestro y en realidad dejó de ir, empezó a pedir licencia porque lo que le apasionaba era la investigación. Y Gerardo yo mal lo conocía porque Sebrelli había sido su maestro del colegio primario, y mantuvo un vínculo a lo largo de años. En ese momento no era Juan José Sebrelli, era el maestro Pérez. Era el maestro Pérez que una vez, cuando mi amigo Gerardo no se portaba bien en clase,
lo alzó en andas y lo colgó de esos percheritos, viste, que se amuraban a la pared, lo colgó del delantal y él estaba con las patas de la pulga. Porque claro, su pasión era enseñar, pero no a niñitos. Pero ahí apareció una pasión docente extraordinaria y entonces él dijo, bueno, si cuando llegó diciembre, si ustedes quieren continuar, el curso siguiente, veo que acá hay un interés por la filosofía, por el pensamiento más teórico, yo puedo preparar algo sobre Hegel. Y yo entusiasmado, que sí, Hegel, pero el resto de mis compañeros estaban en otras cuestiones, Gerardo estudiando historia, Robertito Iglesias estudiando economía. Entonces yo me tuve que armar otro grupo y llevé 4 o 5 amigos y durante un año íbamos leyendo la lógica de Hegel, que fue una experiencia extraordinaria, capítulo tras capítulo. Ahí apareció un viejo amigo de él, no lo llevé yo, ahí lo encontré en la primera clase, que era Juan Carlos Pizarro, un viejo psiquiatra, un tipo encantador, un hombre cultísimo, psiquiatra de vieja escuela, pero muy ayornado, conocedor del psicoanálisis y un gran lector de filosofía, muy amigo de Juan José. Murió pocos años después, pero hicimos un vínculo con Juan Carlos Pizarro. Y al año siguiente nos propuso un curso de transición del feudalismo al capitalismo y después un curso de historia del arte. Entonces yo cursé 4 años, pero los cursos se expandían porque el curso de introducción a la historia él lo repitió en el 78 con otro grupo que yo llevé, que eran mis compañeros de historia, Mimi Charlier, Alejandra Gupilló, eran, y algunos más que ahora no recuerdo, que eran mis compañeras en la carrera. Y después se fue amplificando. Por ahí pasó el economista Ricardo Aronskin. Cursaba un sociólogo de nombre Luis, muy altuseriano, que discutían fuerte con José. Yo no sé el apellido porque no nos preguntábamos el apellido en esa época. Era todo muy discreto, pero era un tipo muy formado, era bastante mayor que nosotros. Me encantaría que escuche en este momento, que nos esté escuchando y se comunique contigo. ¿Quién era el Luis que estudiaba con Cepelli? Sociólogo altuseriano, no pueden ser muchos. Eh, ¿No? Aunque bueno, había muchos grupos de estudio de Althusser todavía esos años. Y Sebrelli, no te preocupes, un previo, no había examen ideológico. Yo creo que a él le entretenía muchísimo que se anote un altuseriano, un trotsko, un comunista, un peronista, eh, eh, un marxista más determinista, mecanicista, otro más idealista, un economista liberal. Bueno, yo creo que él disfrutaba mucho y la prueba está que llegó a tener un curso por día. Por los 79, 80, 81, él llegó a tener un curso por semana. Yo después de los cursos, lo seguí viendo, lo seguí visitando en el departamento de la avenida Juncal, lo llamaba por teléfono, nos encontrábamos en el Olmo ahí de Santa Fe y Pueyrredón. Después le empecé yo a prestar libros, le presté para la historia de las ideas políticas en la Argentina. Claro, ahí le presté varios libros. Juan José era,
como Sartre, los maltrataba a los libros. Si le prestabas un libro, era casi una despedida, tenías que hacer un duelo, porque los marcaba, los fría. Bueno, pero bueno, era un gusto prestarle un libro a Juan José. Y siempre fueron estimulantes los reencuentros, a pesar de que después se fue abriendo se fueron abriendo los caminos políticos. Yo creo que el cariño recíproco se mantuvo hasta hace muy poco. El año pasado compartimos una mesa redonda organizada por la Asociación de Libreros de Anticuario, ALADA, y me tocó estar en la mesa con él y fue muy grato, fue muy grato el reencuentro y él le dijo a todo el mundo que se iba, lo invitaban a quedarse al brindis y dijo, no, me tengo que ir. Y me dijo en voz bajita, me dijo, no me voy, vámonos a, tomar un café y vamos a conversar. Y entonces yo me excusé con el grupo, después volví, como a la hora volví, para no hacer un desprecio al grupo de los libreros, que son grandes amigos también. Pero nos fuimos a un café de unos metros y nos quedamos una hora charlando. Y más o menos a la hora lo vino a buscar Marcelo Joffre y lo llevó a la casa con el auto. Y fue la última vez que conversamos solos, tranquilos, a fondo, de ideas, de política, de libros. Me preguntó qué estaba leyendo, bueno, yo le conté, no me acuerdo qué estaba leyendo en ese momento, le dije que estás leyendo vos, y recordamos inevitablemente el primer grupo, porque el nuestro fue el primer grupo. Entonces él tenía, yo creo que un cariño especial. Siempre recordamos anécdotas, me decía, ¿y lo ves a tal? ¿Y fulano dónde está? ¿Y Roberto Iglesias, lo volviste a ver? ¿Y aquella chica que venía como así? Claro. Le digo, ¿te acordás cuando íbamos a cenar después de los cursos? Íbamos a comer a un restaurante que lo invitábamos a Juan José porque los cursos, la verdad que él los cobraba. Él vivía un poquito de eso, otro poquito de los derechos de autor, y vivía muy austeramente. En esos años yo no recuerdo que haya viajado, por lo menos en los años que yo cursé, el lugar, que era un viejo restaurante que ya no existe, en la calle Vicente López, le decían el vómito negro. Yo dije, debe ser un lugar que se come pésimo, se comía muy bien, pero él bromeaba. Me decía, ¿te acordabas cuando íbamos al vómito negro? Siempre con esos gestos y alzando la mano, yo lo recuerdo, enfático. Y yo le digo, no, le digo, tal persona no, se perdió, no se dedica más a la historia, se abrió. Y me decía, te das cuenta, con ese tono con el que... Y entonces, bueno, nada, yo le recordaba anécdotas y se reía muchísimo. Y cada tanto aprovechaba para contar alguna historia de su vida que sabía que siempre era picante y que era divertida, alguna discusión con Victoria, alguna anécdota de Victoria y Mallea, alguna cosa con Carlos Correas. Cuando le hicieron la entrevista a Carlos Correas en El Ojo Mocho y cuando salió el libro de Carlos Correas sobre el trío tan mentado, sobre el trío Sebrelli, Correas y Mazota, Juan José decía, mirá lo que escribió, mirá todo, decía, fue a contar todo. Decía. Pero lo decía con una sonrisa, ¿no? Como quien se siente de pronto desnudado ante el público y acepta la situación. Así que fue realmente un aprendizaje extraordinario. Yo me sumergí en la bibliografía de Sebrelli, o sea, suspendí mi carrera de historia. Yo ya en el 78, no, perdón, en el 79 dejé de cursar, o sea, yo cursé 77 y 78, y en el 79 se me decía muy puesta arriba, porque las clases de Sebrelli sobre feudalismo eran muy superiores, más estimulantes y más actualizadas que las de
la titular de la cátedra de Historia de la Edad Media. Entonces, yo dije, bueno, Ahora, estas clases, ¿no? Esas clases de Sebrelli, ¿no? Porque pienso, también quizás un poco 2024, ¿no? Pero, ¿cómo daba el material? Por ejemplo, tenía que dar un libro X. ¿Les pedía fotocopias? ¿Cómo era para que ese libro esté en cada uno de los alumnos? mirá, no, la fotocopia ya existía, no estaba tan extendida, era cara. Eh, yo le pedí libros para fotocopiar, pero no le decía que lo fotocopiaba, porque claro, en la fotocopiadora lo agarraban rápido y lo manipulaban de modo que el libro quedaba muy maltratado. Recuerdo haber llevado un papel para forrar un libro, llevarlo forrado de la casa de él para no salir con un libro de Marx o de marxismo en la mano. Pero bueno, esa era cuestión nuestra. Yo creo que mucha gente que después no se dedicó a la historia o que se dedicó a la historia en otros temas, se quedaba en escuchar a Juan José y como no había una evaluación al final, eran cursos abiertos sin evaluación final. Entonces yo te diría que yo era uno de los pocos que seguía la bibliografía. O sea, yo me lo tomé como mi universidad. Y yo creo que por eso también él siguió el vínculo porque mirá, te digo más, Sebrelli tanto se preocupaba por nuestra formación en general y por la mía en particular, que un día que yo estaba con un amigo hablando de no sé qué cosa íbamos a hacer en mi casa, me pregunta, ¿y dónde queda tu casa? Le digo, no, yo vivía con mis viejos todavía. Le digo, mira, mi casa queda en Floresta. Y me dice, pero ¿y cómo es tu casa? Le digo, mira, es un viejo petit hotel de, mi padre era mi padre todavía vivía, digo, lo compró mi padre, un médico, yo vivía con mi padre y mi madre, y me dijo, ¿qué te lleva ahí el 92? Y le digo, sí, le digo, el 92. Y me dice, ¿ustedes van a ir a tu casa cuándo? Yo le dije, no, digo, mirá, yo, mi amigo iba a venir no sé, me iba a visitar, íbamos a leer algo o a charlar, pero le dije, vos vení cuando quieras. Y entonces se vino a casa, ¿no? Eh, como hacía él, llegó antes de tiempo, miró el barrio, porque hacía eso. Él llegaba 15, 20 minutos antes a una cita y recorría el lugar, porque él tenía el mejor radar de la ciudad de Buenos Aires. Él era un GPS antes del GPS y era más inteligente que el GPS. Bueno, bueno, y entró a casa, tocó el timbre, vino en el 92. No se tomaba un taxi, se tomó el 92. Y entonces, bueno, ahí preparamos un café y miraba acá rincón de mi casa y me dice, ¿y tu cuarto? Le digo, bueno, vamos, subamos al cuarto. Y revisó la biblioteca y me dice, ¿y este libro cómo lo tenés? Le digo, mirá, este era un libro de mi papá. Y esto, bueno, le digo, era un libro de un tío y esto lo compré yo. Me dice, no, esta biblioteca está muy bien, pero me dice, hay que completar, me dice, tenés que completar todo Sartre, tenés que tener bueno, la escuela de Frankfurt. ¿Qué tenés de la escuela de Frankfurt? Les digo, no, mirá, tengo muy poco. Me dice, no, 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 tenés que tener. Bueno, entonces, quedamos en encontrarnos el fin de semana siguiente a lo que Rivadavia. Perdón, en la plaza de Palermo, en la feria de libros de Plaza Italia. Y entonces él iba por los puestos y me iba separando libros. Yo le decía, Juan José, no puedo comprar todo esto, no tengo plata. No, no, esto lo tenés que comprar. Esto. Me acuerdo que me separó 2 tomos de Amororto. Amororto era una editorial cara, con una antología de Marx de Maximiliano Rubel.
yo no sabía quién era Maximilian Rubel. Y me dijo, este es un libro fundamental, fundamental. Gritaba, los libreros se daban vuelta. Fundamental, no, no, lleva, me podés pagar después el curso, pero tenés que comprar. Y efectivamente Maximilian Rubel se transformó como, para mí, en mi guía de Marx, en mi guía de lectura de Marx. Fue el gran marxólogo francés, un intérprete finísimo, el editor en francés de las obras de Marx, pero además un gran intérprete, y le debo a Juan José. Y como si esto fuera poco, respecto de la bibliografía, me hiciste acordar ahora, yo lo tenía olvidado, Juan José se armaba unos listados de los principales libros en teoría económica, los principales libros en filosofía, los principales libros en antropología, los principales films. Estaba organizado por director y películas que no podías dejar de ver. Entonces me los prestó, me fui a una fotocopiadora ahí cercana a su casa de la calle Juncal, y me lo fotocopié. Y todavía tengo esa fotocopia, a donde yo iba tildando cada libro que iba leyendo y cada película de Juan José que iba viendo. Entonces, imagínate que yo vi el cine que veía él. O sea, te hacía ver, por ejemplo, Carnet de Baile, el cine francés, el muelle de las brumas, este tipo de cosas. Ese tipo de cosas, pensá para el año 77, 78. En ese momento él tenía un enamoramiento absoluto de Visconti que me transmitió. Yo había visto Grupo de Familia, ¿por qué? Porque se estrenó en el 75, fui al estreno, pero no había visto el primer Visconti. Y él me enseñó, me dijo, cada fotograma es un cuadro, me dice, cada fotograma es un cuadro clásico. Visconti piensa en todo. Y yo, que era un chico, como te digo, 19 años, 20, 18, le dije, ¿Woody Allen no te gusta? Y él se reía. Me decía, Woody Allen es un gracioso, no tiene ningún interés. Y en este último encuentro del año pasado, le dije, ¿te acordás que te reías de nosotros porque veíamos Woody Allen? Y me dijo, sí, 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 me dice, me acuerdo que ustedes se reían de cómo yo lo descalificaba. Pero me dice, me parece que fui medio injusto porque años después hizo buenas películas. Me dice, a mí Medianoche en París me gustó. Le digo, a mí también me gustó Medianoche en París. Claro, tenía, claro, el Woody Allen inicial de Robó, yo lo pescaron, era un comediante, pero bueno, eran también desencuentros generacionales, lógicos. Nosotros nos reíamos del énfasis absoluto y tajante que ponía Juan José. Si eso no sirve, no pierdas el tiempo en eso, no, sumergite en la lectura de estas cosas. Y hablaba de su pasado en estos términos. Él decía, nosotros nos reíamos porque él hablaba de sí mismo en un lenguaje que nosotros incorporamos después. Él decía, pensar que yo tenía a Raurich como referente y durante años lo dejé de ver porque Raurich era peronista. Perdón, porque Raurich era antiperonista. Y lo iba a ver a Puigros porque Puigros era peronista. Decía, ¿cuánto tiempo perdido hablando con Puigros en lugar de hablar con Raurich? Y remataba, cuando era joven, era tan boludo, qué boludo que era. Y nosotros, imagínate, tenés 18 años, que un intelectual formado dijera de sí mismo y utilizar el término boludo en una clase, ¿no? Bueno, nosotros, y entonces se lo recordé el año pasado. Le digo, ¿te acordás que? Y me dice, y sí, me dice, era muy boludo, me dijo. Bueno, pero también te da la idea de una subjetividad muy especial. Nosotros, el contraste con las clases en la Facultad de Filosofía y Letras era absoluto. Mirá, yo cuento siempre una anécdota que íbamos 200, 300 alumnos a rendir un final. Todos teníamos que entregar la libreta. Entregabas la libreta, te llamaban los profesores a rendir el final, te encontrabas ante un tribunal de
3 personas sentadas en un nivel más alto, vos te sentías ahí el reo que iban a justiciar, te mataban a preguntas y te decían, bueno, váyase. No te decían, usted estuvo bien, estuvo mal, aprobó, desaprobó. Y no te entregaban la libreta con la nota, sino que tenías que quedarte toda la mañana, todo el mediodía, la tarde, la tardecita, y ya llegando a la noche, entregaban las 200, 300 libretas. Era un ejercicio de autoritarismo total, total, porque ¿por qué el profesor no te decía, mire, está bien, mire, está regular? No, mire, prepárese mejor y y te devolvía la libreta en el momento. No, las libretas, vos estabas con la angustia y además te quedabas en un bar esperando. Me acuerdo, llamaban los compañeros y estaban entregando las libretas y había un silencio sepulcral. Gente que se ponía a llorar porque veía que le habían puesto un 1, un 2. Y acá en la Juncal te encontrás con un tipo generoso, abierto, que te habla de su vida, que te habla de Carlos Correa, te cuenta cuando conoció a Simone de Beauvoir, te presta los libros, una biblioteca actualizada, estaba al día. Blas Matamoro le enviaba bibliografía actualizada. Él nos ponía sobre la mesa, decía, "Mirá lo que me envió Blas". Y, por ejemplo, tira sobre la mesa un suplemento que había publicado el diario El País sobre Marx, por ejemplo. Y me acuerdo que me lo prestó y lo fotocopié. Todavía lo guardo la fotocopia. Claro, como venía en un sobre, nadie lo controlaba, Blas le enviaba cosas y lo mantenía informado. Y él era un tipo que estaba al día de lo que se producía, creo que más al día que nuestros profesores, en una Argentina que había quedado muy aislada y muy atrasada, muy rezagada, ¿no? Y algo que me llamó la atención, esto era dictado en la biblioteca de Sebrelli, ¿no? O sea, las clases eran una disposición de, supongamos, 5 sillas, Sebrelli en su escritorio, y él explicaba ahí, ¿no? Sí, efectivamente, mira, uno eh, tocaba bajo el portero eléctrico, Juan José te avisaba que bajaba él personalmente, porque los sábados no había portero abajo. El portero igual ya nos conocía, si nos veían nos dejaba entrar. Pero normalmente bajaba él, nos íbamos sentando en unos sillones. Había una silla como de mimbre, con almohadones y había unos sillones. La última vez que fui hace 3 o 4 años en la pandemia estaba prácticamente igual. Y él estaba en su escritorio, había una lámpara, atrás a su espalda estaba la rendición de Breda, de Velázquez, y efectivamente él estaba enmarcado todo en su biblioteca, o sea, las 4 paredes eran biblioteca, y había retratitos de Sartre y Simone de Beauvoir, algún retratito de Hegel, eh, ¿no? Y sí, efectivamente, nosotros nos sentábamos como en semicírculo frente a él. Y él hacía una verdadera puesta en escena, porque él no leía, en realidad leía, pero hablaba como si no leyera. O sea, estaba mirando su papel, pero no era una lectura monótona, sino que, y como te decía recién, se acompañaba con las manos, con esos ademanes enfáticos, ¿no? Que te decía, no, para nada, en absoluto, no, esto no era así, esto era, pero por supuesto, claro. Y con las piernas enroscadas, ¿no? Como siempre fue muy flaco, enroscaba las piernas abajo más de lo que cualquier persona puede hacer, enroscaba las piernas y con la mano alzada, es como que, no sé, se daba énfasis como si fuera un pequeño orador. Nos escuchaba las preguntas, las intervenciones, y un elemento para mí muy importante en mi propia vida es que yo en esos mismos años sacaba una revistita juvenil que, que no tuvo ninguna relevancia, ninguna importancia, salvo, salvo en mi propia vida, una revistita que se llamaba Ulises, ¿no? Y entonces
hacíamos encuentros de revistas con otras revistas de la época, y una vez se dio una discusión con los surrealistas, con unos amigos que sacaban una revista surrealista para la misma época. Entonces yo escribí un artículo, un pequeño ensayito, discutiendo con los surrealistas. Yo me tomé el trabajo de leer Breton, y los manifiestos del surrealismo y algunos textos críticos, lo que en ese momento tenía a mano, y lo publiqué, apareció un poco como editorial de la revistita Ulises. Y entonces se la dejé a Juan José antes de irme, un sábado, y cuando volví al otro sábado estaba toda marcada y mamarracheada. Y antes de empezar la clase, dijo quiero comentar algo. Dice, la revista está muy bien, ¿no? Fue como alentador, un tipo que me llevaba una generación y media, casi dos, y que, bueno, alentaba a los jóvenes bajo el proceso, a escribir, a sacar una revista, ¿no? Después colaboró con nosotros, le publicamos el trabajo sobre Sartre, pero esto era en los inicios. Y él hizo un análisis de mi artículo, celebrándolo, y dijo algo así como dijo, esto es un verdadero ensayo. Me dice, tu artículo en el número 1 es más monográfico, es más un trabajo de historiador. Me dice, está muy bien, yo lo guardé, es un trabajo útil, pero esto es un verdadero ensayo. Entonces me criticó 4 o 5 cosas. Me acuerdo que yo cité una frase de un artículo de Ernesto Sábato de la década del 30 o del 40, y puse, como decía el joven Sábato, y ahí me hizo una crítica, me dijo, pero atendeme, viste que decía, atendeme, el joven Sábato. Me dice, ¿cómo lo vas a poner a la altura del joven Hegel, el joven Marx, el joven Lucas? ¿Quién es Ernesto Sábato para darles estatura? Por favor, me dijo. Todos nos reímos, yo también me voy a haber puesto colorado, me reí. Y bueno, qué sé yo, uno aprendió también a discernir etapas en los intelectuales. Él tenía una pica especial con Sábato que de algún modo yo heredé durante algún tiempo y después con los años maticé, ¿no? Quizás porque muchos de los intelectuales que vinieron después no fueron muy superadores de Sábato, fueron peores, como decía el general Perón. No es que nosotros fuimos buenos, sino los que vinieron después fueron peores. Bueno, yo creo que hoy lo revalorizaría. Pero en aquel momento, bueno, José nos contaba anécdotas divertidas que lo ponían en ridículo al pobre Ernesto Sábato. Pero vuelvo al eje, el tipo que se tomaba el trabajo de leerte, ¿no? Digamos, en la facultad, ¿quién te leía? Te leían para ponerte una nota, nadie te hacía un elogio, te ponían una nota, la relación era numérica, y ni siquiera el profesor te entregaba un ayudante, a las 8 de la noche te entregaba dentro de una pila de libretas estaba la tuya. Anonimato total, no había ningún vínculo. Acá había un vínculo directo. El tipo te lee el artículo, te lo comenta y de algún modo te, este, te, te incluye en los rituales de iniciación a la vida intelectual. Porque eso fue también, no fue solamente una cuestión de formación, para mí, de transmisión de autores, que lo fue, y sobre esto me estuve refiriendo hasta ahora, sino que algo que quizás es más importante, que es alguien que te enseña cuáles son los hábitos, ¿no? de lectura, los hábitos de exposición, las formas de exposición, las formas de intervención pública, qué es producir una intervención, qué es colocarse en el lugar del intelectual, ¿no? Y eso lo aprendí con él y él de algún modo me estaba diciendo, bueno, aquí hay un intelectual, o acá hay un joven, o una promesa de intelectual.
dedicándole 15 minutos, 20 minutos antes de una clase a comentar mi artículo, ¿no? Entonces, de algún modo, eso lo agradeces toda la vida, ¿no? Digamos, después puede haber un abismo político si hablamos de la coyuntura, pero a mí eso tampoco me interesaba demasiado. Tampoco él buscó confrontar conmigo en estos últimos años, porque me parece que habíamos armado un vínculo con intereses intelectuales compartidos que iba más allá de lo que pensábamos sobre Alfonsín, Menem, de la Rúa, Macri o Milei. No, uno podría haber imaginado que los encuentros iban a ser tensos. Eh, y la verdad que no lo eran, fueron siempre gratos. Discutíamos, pero como dos intelectuales que se encuentran a discutir, y discutíamos con pasión, porque bueno, estas cosas se hacen con pasión. Ahora, justamente, ¿no? Algo que yo pensaba era, bueno, muerto Sebrelli, ¿qué interpretaciones de Sebrelli habrá? O sea, porque pasó mucha agua bajo el puente y como vos decís, hay un último Sebrelli un poco más politizado, una cuestión mucho más marcada. Entonces, ¿cómo, sin hacer futurología, ¿no? Pero, ¿cómo crees que la academia va a intervenir sobre Sebrelli? Mira, yo creo que la academia se ha ocupado poco de Sebrelli justamente por su carácter de ensayista. Es cierto que hay estudios académicos sobre la ensayística que son muy buenos, eh, pero, pero yo creo que el mundo académico recién empezó a leer Sebrelli y a considerarlo y tomarlo en serio hace pocos años. Me acuerdo que, por ejemplo, Hilda Sábato hizo una reseña de la historia de la... Sí. Y yo me crucé con Hilda y le dije, te felicito. Le dije, porque, le digo, no era mi caso, porque yo tampoco soy un académico puro, pero le dije, está muy bien que tendamos puentes ahí con la ensayística inteligente. Eh, y claro, el especialista en ideas políticas puede identificar problemas, errores. Que bueno, Sebrelli escribía sobre 50 temas y el académico es un especialista en uno. Y entonces un historiador ultra especializado puede decir, bueno, aquí puso Luis XIV y en realidad es Luis XV, y bueno, y puede ser, pero, pero yo te diría, hay mayor riqueza interpretativa en los libros de Sebrelli que en muchos libros académicos que son muy correctos, pero son muy descriptivos. Y a Sebrelli el descriptivismo no le interesaba. Ni siquiera Buenos Aires es una descripción de Buenos Aires, es, es muchísimo más, ¿no? Eh, entonces, pero volviendo al eje de tu pregunta, yo creo que las apropiaciones van a ser más, digamos, ya comenzaron de algún modo el día del fallecimiento, los días siguientes. A mí me pareció muy bien que salieran cantidad de artículos con distintas visiones y yo mismo escribí algo, Daniel Gijena recogió parte de lo que yo escribí en La Nación, un gesto que le agradezco enormemente, pero leí en general cosas muy buenas, porque yo diría que todos los que hablamos de algún ángulo de Sebrelli, en un punto todos tenemos razón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios Sebrelis, hay varias etapas y varios ciclos, y cada uno se enganchó en el ciclo que se enganchó. Eh, Hay un artículo de Claudio Seiger que Página 12 publicó hace poquitos días, pero que es de 2014. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo no es que coincido en todo lo que dice Claudio,
pero está muy bien porque tiene un punto de contacto con lo que yo hice el mismo viernes que falleció. Yo no había leído lo de Fito Seijer, lo leí ahora en página 12. Lamento no haberme encontrado antes con ese texto porque lo hubiese citado. Sebrelli tiene algo de el plebeyo entre los aristócratas y el aristócrata entre los plebeyos. Y un disfrute de jugar ese juego y un provecho en jugar ese juego, porque no es solo un disfrute, no es una mera provocación de disentir, de disonar y de incordiar, que también la había, ¿no? Que también la había, sino que, digamos, le permite una lucidez. O sea, si vos te pones a ver los hábitos de la élite desde una perspectiva más plebeya, eso te implica un distanciamiento de la élite. Y si en el campo más plebeyo de la calle, de la izquierda, de los movimientos populares, del fútbol, te distanciás de lo popular y te ubicás como en cierta torre intelectual, ¿no? Él no es que habla de la Torre de Marfil, porque se embarra, discute, pelea, se equivoca, va, vuelve y disfruta de eso. Bueno, yo creo que él aprovechó ese juego de descentramiento permanente. Hay algo de desclasado en Sebrelli, hay algo de desclasado, ¿no? Digamos, esas prácticas que narra Correas, Carlos Correas, en la Operación Mazota y sobre todo en la entrevista con El Ojo Mocho, ese mundo de la homosexualidad que circula por los bares de Constitución o por ciertos lugares medio clandestinos, medio marginales, de un tipo que al mismo tiempo es una persona hiperintelectualizada, de una gran cultura. Digamos, él se vincula sexualmente con gente que no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto, después él ha relatado vínculos con amorosos o sexuales, con figuras del campo intelectual, pero todo ese mundo que describe Correas y que Juan José no desmintió, él nunca hizo eso, él nunca narró, salvo a puerta cerrada, con amigos, sobre todo estos últimos años, sobre todo después de Correas, digamos, después del libro de Correas. Bueno, digo, eso habla de un cierto desclasamiento, ¿no? De un tipo que era un plebeyo entre la élite y un elitista entre los plebeyos. Es posible que estos últimos años él se haya integrado a la élite, haya logrado un reconocimiento y haya cerrado un ciclo. Y en la medida en que la homosexualidad comienza a ser aceptada, yo creo que, digamos, el joven de barrio, de Constitución, quedó un poco borrado al ser aceptado, premiado, televisado, reconocido. Y yo creo que eso le generaba una incomodidad, ¿no? Cuando fuimos a recibir los premios nacionales, yo no me acuerdo si sería 2016, 2017. 19, en el 19. Él dijo ahí, bueno, yo he sido un outsider, ahora no sé si soy un outsider, claro, porque él había apoyado a Macri y de algún modo macrismo lo premiaba
y lo reconocía. Y lo decía como con una nostalgia, había una pérdida ahí, ¿no? Y yo creo que el apoyo a Milei, yo creo que él estaba a un mundo de diferencia de Milei, pero de algún modo era volver a incordiar, volver a aparecer en los medios, volver a aparecer en redes, conseguir que mucha gente lo putee, que le diga, ¿cómo? Ahora vas a votar por... Bueno, me parece que hay que leerlo en esos términos, ¿no? Yo creo que toda la, este, la deriva antiintelectual, bueno, mucho más que una deriva, están en el núcleo del pensamiento de Milei, hay algo anticultural y antiintelectual. Esta reducción de los seres humanos a homo economicus, ¿no? A que lo único que nos interesa es competir para acumular, que somos seres puramente competitivos y acumulativos, y la única racionalidad es la económica y debemos leer la cultura y la ciencia y todo en términos de la racionalidad económica. Sebrelli estaba en las antípodas de ese pensamiento, porque con esa lógica se viene abajo Visconti, se viene abajo la música clásica que escucha, o sea, no hay todo ese universo cultural que él amaba desaparece, toda esa Buenos Aires con sus irregularidades desaparece, digamos, Buenos Aires convertida en shopping es el anti-Buenos Aires, es lo que... Es que yo creo que, a ver, había leído, y no sé si fue post votar a Milei o previo, pero él decía que el discurso de Milei estupidizaba a los jóvenes, como un tipo fútbol. Y creo que fue posterior. Sí, Como que hay una crítica, o sea, es como que fue un voto instrumental, digamos. sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Yo ni creo que se haya tomado el trabajo de ir a votar. Yo creo bueno, que fue una intervención y claro, él tampoco podía decir que iba a votar por Massa, digo, después de todo lo que escribió sobre el peronismo, bueno, digamos, hay una lógica, pero creo que hay como una búsqueda de seguir siendo el terrible enfant, ¿no? Me parece que él extrañó, yo cuando me lo encontré ahí y vi que decía eso, no sé si lo dijo públicamente, pero en rueda de amigos, ahí vino alguna gente a rodearlo, estaba Marcelo Giofré, bueno, Fernando Iglesias, y él dijo, bueno, ya no soy el outsider, ¿no? En ese ya no soy, el modo de enunciarlo ya hablaba de una nostalgia. Y había una nostalgia en Sebrelli, ¿no? Por supuesto no era un melancólico, porque él de algún modo combatía la nostalgia escribiendo, pensando, debatiendo, rebatiendo, pero, pero no creo que, digamos, puede ser que algunos mileístas lo estén levantando, pero me parece que hay múltiples facetas, tiene una riqueza tan grande que es muy difícil encuadrarlo. No, igual, esto yo te lo digo por conversaciones privadas, era un tipo que despreciaba... A ver, hay un libro de Vargas Llosa, que no me acuerdo el nombre ahora, que es biográfico, y él cuando leyó que una de las figuras que habían alimentado intelectualmente a Vargas Llosa era von Mises, le agarró como una cosa vomitiva sobre él y dijo, no, 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 ¿cómo puede ser? ¿Viste? Como una cosa así. Odiaba a Hayek y decía también, no, yo tengo nada que ver con Venegas Lynch. O sea, había un distanciamiento muy importante. Esto, bueno, ya lo digo, ya en tono de conversación más privado. Sí, sí, claro. Es que el liberalismo de Sebrelli es un liberalismo cultural a la Isaiah Berlin. Con el neoliberalismo él no tenía nada que ver. Y el neoliberalismo es otro invento, es otra cosa, es algo gestado en la sociedad de Montpellier para eh, acabar con el estado de bienestar. O sea, el, el, el eje del neoliberalismo es terminar con el keynesianismo y sus derivas sociales. Y Sebrelli, podríamos decir que era
por supuesto, no un defensor del Estado bobo, de un Estado que corrupto y que reparte de cualquier manera, pero él era un admirador de los estados modernos del bienestar. O sea, él no tenía nada que ver ni con el Homo economicus, que es como la antropología que está en la base del neoliberalismo, ni con los ataques, sí, las críticas al centralismo en la Unión Soviética. O sea, él en algún momento creyó que era posible, todos creímos que era posible una economía postcapitalista sin mercado. Hoy ya, digamos, salvo, no sé, en Corea del Norte, nadie piensa que es posible abolir el mercado de la noche a la mañana. O sea, el propio pensamiento marxista contemporáneo se ayornó profundamente respecto de esta cuestión, pero Sebrelli, como muchos otros, dejaron en apostar a un orden postcapitalista y apostó por un capitalismo, digamos, social, un capitalismo cultural, un capitalismo, digamos, a la europea de posguerra, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, tomó el populismo como bête noire, ¿no? Como bestia negra, como eje a partir del cual pensar toda una cantidad de problemas. A mí me puede parecer unilateral porque no critica en paralelo otras vertientes pero bueno, su crítica del populismo es muy lúcida y yo la suscribo. Yo sigo pensando en términos de cultura populista, de todo un orden, de todo un régimen populista en el que nosotros estuvimos inmersos. Y bueno, la apuesta de Sebrelli, de Tercer Mundo, Mito Burgués y de muchos de sus alumnos fue que el populismo fuera superado por izquierda. Y la realidad histórica nos muestra que esa sociedad populista está siendo excedida y superada por derecha. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos a la vista. Las izquierdas están en retroceso a nivel mundial. Y bueno, Sebrelli alimentó parte de ese proceso de la izquierda. El único libro que nunca reeditó es Tercer Mundo, Mito Burgués. Yo le dije la última vez, le dije, saquémoslo, y me dijo, bueno, me dijo, es muy difícil de reescribir, tendría que hacerle un prólogo, pero no sé, ¿a vos te parece? Bueno, lamento no haber insistido más, porque a mí me parece un libro extraordinario, un libro extraordinario. Por supuesto, no tiene la actualidad del momento en que salió, pero parece que es un gran libro. Los demás libros los reescribió tanto que en el futuro me parece que se van a hacer ediciones críticas, o sea, reponiendo el texto original o al revés, publicando el texto último que él dejó y en nota al pie las cosas que él reformó. Como el de Él, Martínez Estrada. El de Martínez Estrada tiene como 4 prólogos, no sé cuántas cosas sí, tiene. pero además párrafos quitados, textos modificados. Él retrabajó su obra permanentemente hasta el final y además hizo permanente autobiografía suya y de su generación. Eso no es poco, ¿no? Eso me decía Hugo Besetti hace poco en un WhatsApp privado. Me decía, qué importante, me dice, que probablemente, bueno, junto con Correa son como de los tipos de esa generación, los más expansivos, los que más han vuelto, digamos, los personajes de la época, los sitios, los bares, los espacios de sociabilidad, los vínculos, los amores, los odios, los conocemos a través de ellos. Nosotros nos hemos compuesto una imagen del sur de los 50, del mundo de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte. En gran medida, o sea, las memorias del Perín son muy interesantes, las memorias de María Rosa Oliver, bueno, por citar los mejores escritores
que funcionaron como memorialistas. Pero Sebrelli ha sido incesante. Hay cantidades, no solamente su libro de memoria, las entrevistas, los artículos, ¿no? Y cada vez más en los libros comenzó a aparecer él, o sea, en los nuevos prólogos de Martínez Estrada, aparece su vínculo con. Antes eran más austeros, Martínez Estrada hablaba de Victoria como quien habla desde afuera. Y cada vez más aparece él, cada vez más aparece su generación, cada vez más aparece él, si no en primer plano, en segundo plano, y eso es de una riqueza enorme, ¿no? Y eso difícilmente lo hace el académico. Bueno, Alperín vivió muchos años y entonces hizo unas memorias, pero las memorias que deja Sebrelli son realmente muy ricas. Y ese registro se lo tenemos que agradecer. De modo que él también, de algún modo, deja hecha su biografía, ¿no? El biógrafo, futuro biógrafo de Sebrelli, se las va a tener que ver con todos todos los autorretratos que Juan José dejó. Y bueno, creo que sería interesante reunir sus entrevistas. Ahí hay muchos Sebrelli, muchos momentos, siempre inteligente, siempre hilarante, siempre provocativo. Así que, bueno, la verdad, Horacio, me parece un semblante único el que hiciste. Todo lo que conocimos, frecuentamos y pasamos mucho tiempo de nuestra vida con Juan José, no podemos más que suscribir a tus palabras. Y más allá del paso del tiempo, porque iba a cumplir los 24 años, ¿sí? Pero se siente un vacío después de todo. Así que, bueno, creo que este tipo de charlas ayudan, ¿no? Como a tapar ese vacío que se recuperará con lecturas y con nuevas interpretaciones. Así Yo que, creo que sí, yo creo que sí. Yo te agradezco mucho que me hayas convocado. Me hiciste recordar cosas que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Y bueno, me parece que te presenté espontáneo, no preparé nada, te presenté y está un bien, Sebrelli como está bien. muy fresco, muy fresco, ¿no? Un Sebrelli de entre casa, de bar, de charla, El, de autént- confraternidad. el auténtico Sebrelli. Sí, 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 no era un tipo de cuello y corbata, no era un tipo distante, era este tipo, era el polemista, el formador, el provocador, el transmisor. La verdad que un tipo de una gran generosidad. Sí, sí, lo vamos a extrañar, ya lo estamos extrañando. te agradezco mucho, Horacio. Soy Facundo Guanio y nos vemos en otro capítulo de Diálogos.